damos unos minutos para que vayan conectándose más y más personas. Sean bienvenidos a la plática que hoy será sobre la sabiduría viva en el Antiguo Egipto. Cuentos, mitos y literatura. Y la verdad es que como hay tanto de qué hablar, pues será una pequeña probadita de una inmensa cantidad de textos y sabiduría que encierra el país de los faraones. Y bueno, aprovechando las tecnologías y las redes sociales, pues dejamos un tiempo para que se vayan incorporando aquellos que están todavía por ahí por la red y que están interesados en el tema. Decirles desde Sofía, México, que estamos muy contentos de reanudar las actividades de forma online en este año tan extraño. Y deseamos que se encuentren bien y que estén pudiendo sobrellevar de la mejor manera posible estos tiempos tan inciertos, con la esperanza de que pase cuanto antes. Y también con la esperanza de que los aprendizajes que podamos extraer vengan más del lado de la conciencia que del lado del dolor. Esta plática es también la presentación de un diplomado de egiptología que justo inicia el próximo miércoles 12 de agosto a las 10:30. Si quieren más información, pueden pedirla a través de los comentarios de aquí de Facebook o entrar en la página web e informarse de este módulo que justo comienza ahora en este mes de agosto y precisamente toca el tema de la literatura en el Antiguo Egipto. El módulo comprende 8 clases de 2 horas y media en las que podremos adentrarnos en los distintos géneros literarios que florecieron en Egipto. Y bueno, pues damos la bienvenida a los que están por aquí y a todos aquellos que quieran verla en otro momento, ya que Facebook pues va a dejarse guardado aquí, grabado en Facebook. Entonces, bueno, damos la bienvenida y comenzamos. Bueno, la plática de hoy la he titulado La sabiduría viva del Antiguo Egipto. Porque en realidad siempre la sabiduría es viva, siempre es viva. Los conocimientos, las leyendas y las historias sí que pertenecen al pasado. Y muchas veces cuando nos alejamos en el tiempo y solo podemos observarlas desde la distancia, temporal o espacial, pues se abre un abismo muy grande, a veces infranqueable, entre las personas que escribieron y nosotros. Sin embargo, cuando nos preocupamos por extraer el elixir, la enseñanza, el aprendizaje de ello, cuando el texto nos habla a nosotros y realizamos este diálogo con el escriba, con el sabio, con el poeta, estamos haciendo un trabajo hermenéutico y lo que hacemos es revivir el sentido, lo profundo, el significado y resignificarlo nuevamente en nosotros. En Sofía proponemos este proceso que da vida de nuevo al texto, un proceso reflexivo o filosófico de recoger el conocimiento del pasado y mirarlo con nuestros ojos. Y para ello hay que adentrarse también en la cosmovisión del hombre antiguo, quitarnos nuestros anteojos, nuestros prejuicios y filtros mentales, sociales y culturales para entenderlos desde su posicionamiento mental. Por poner varios ejemplos, si nosotros estudiamos el pensamiento religioso egipcio desde nuestra educación cristiana, en la que hay un solo Dios que es todopoderoso e inmanifiesto, o desde una posición filosófico-nihilista, donde Dios ha muerto, como dijo Nietzsche, o desde una cosmovisión marxista, donde la religión es el opio para el pueblo, una especie de engaño. Es decir, si vemos el mundo egipcio desde el mundo del siglo XXI, con todas las vivencias y reflexiones posteriores a los mismos egipcios, tendremos una interpretación distorsionada o mediada por pautas posteriores, pero no la visión del egipcio. Para el egipcio, la dimensión sagrada y divina de la vida y del mundo natural era tan real como para nosotros la existencia de los átomos o de las galaxias. Siempre pongo el ejemplo de que ninguno de nosotros dudaría de la existencia del sol, del aire que respiramos o de la fuerza de la naturaleza por revivir cada primavera. Bueno, pues todo ello, para los egipcios, eran fuerzas divinas.
El egipcio, así como otras muchas culturas del hombre antiguo, del mundo antiguo, no dudaba de ese universo sagrado con el que convivimos. Veían al sol cada amanecer y observaban su recorrido por el cielo, la tierra que pisan, el aire, el mismo río Nilo, el dios Hapi, y las fuerzas invisibles que mueven la vida y la existencia. Todo ello son poderes, energías que el egipcio respetaba y veneraba. Y de una u otra forma. Bueno, pues con este pequeño ejemplo, me gustaría que pudiéramos por un momento, por media hora, intentar quitarnos nuestra cosmovisión y hacer un pequeño ejercicio de magia, o de viaje en el tiempo, como quieran, y entrar en el mundo del antiguo Egipto. ¿Nos animamos? Vengan conmigo. Vamos a comenzar. Allá vamos. He elegido distintos textos, relatos o fragmentos de la literatura de las diferentes etapas de esplendor de la historia egipcia. Comenzaremos primero por el reino antiguo y hablaremos de los textos de las pirámides, que pertenecen aproximadamente al 2300 a.C. Viajaremos luego al reino medio y conversaremos con un hombre y con su alma, en el famoso diálogo de un hombre con su propio Ba, con su alma pájaro. Luego nos adentraremos en el Reino Nuevo y hablaremos de la poesía y del amor, para cambiar un poco el tema. Y después ya, en época tardía, vamos a tocar un poco de los manuscritos de Nag Hammadi, manuscritos herméticos y gnósticos, el último reducto de conocimiento y sabiduría greco-egipcia. Como ven, en realidad es una probadita, intentando rescatar algunas de esas intuiciones, reflexiones, aprendizajes y vivencias de unos seres humanos que eran como nosotros, con las mismas dudas, miedos, incertidumbres, pero también con una observación de la naturaleza aguda y bien dirigida, una reflexión madura que les permitió crear una civilización de las más longevas de la historia de la humanidad. Comencemos entonces con los textos de las pirámides. Como saben, los textos de las pirámides son el corpus religioso escrito más antiguo de la humanidad. Intuiciones y reflexiones sobre la muerte han existido desde tiempos prehistóricos. Desde que existen los primeros enterramientos o rituales funerarios, podemos entender que existe ya una concepción de la muerte y del más allá. Para Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones y antropólogo de lo sagrado, él decía que esta idea de la trascendencia del ser más allá de lo contingente del ser humano, es decir, la idea de perdurar, este sentimiento de eternidad que hay en nosotros, en contraste con el conocimiento de nuestra propia finitud, de que nos vamos a morir, constituye tal vez el primer elemento constitutivo de la propia conciencia humana, como si lo dijéramos a sí mismo. Como si dentro de la estructura de la propia conciencia existen estos dos aparentes e irreconciliables antagonistas, la muerte y la inmortalidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿El ser humano es mortal y finito? ¿O hay algo en nosotros inmortal y eterno, como las estrellas? Los textos de las pirámides es el primer texto escrito de este gran misterio. Y es el documento más extenso de esta época. Quiero hacer hincapié en esta idea. Se pueden encontrar fragmentos de listados de ofrendas, etiquetas de elementos mágicos o incluso anales históricos de acontecimientos de los reyes. Es decir, podríamos encontrar textos administrativos o protocolos reales, incluso algún fragmento religioso. Sin embargo, en Egipto, el primer texto extenso que ha quedado está en relación al gran misterio de la muerte, o mejor dicho, al gran misterio de la vida más allá de la muerte. Desde finales de la quinta dinastía, con el faraón Unas, hasta alguna pirámide de la octava dinastía, los reyes y alguna reina se hicieron erigir sus pirámides, construir sus pirámides, y en ellas grabaron en la piedra este mensaje de eternidad, este mensaje de perdurabilidad.
todo un ritual y fórmulas mágicas para que el alma del difunto ascendiera hasta las estrellas y pudiera vivir desde allí, acompañando al sol, a Ra, al padre Ra, en su travesía de mantener el orden de los mundos. Unirse a aquellas estrellas que no conocen el ocaso, que siempre están fijas en el cielo nocturno. Para los egipcios, esta intuición profunda de que el faraón es de naturaleza divina, como son los dioses y también las estrellas, hacía pensar que de la misma forma que el cuerpo es momificado y se queda aquí en la tierra, una parte de él tiene que ascender al cielo, ya que tenemos una naturaleza semejante a los dioses. Los egipcios dicen que los dioses son Aj, son luz, las estrellas son luz, los hombres son Aj, son luz. Todos somos Aj. Conocer los textos de las pirámides es reflexionar también sobre nuestra propia mortalidad y también sobre nuestra propia inmortalidad. Dentro de los himnos de este gran corpus de recitaciones existe uno que se denomina el himno caníbal. Algunos historiadores plantean que hace alusión a rituales antiguos, antropófagos. Sin embargo, si se leen con detenimiento, se intuye que el faraón, a través de estos actos, se apropia de la fuerza de los diferentes miembros de los hombres y de los dioses. El rey se alimenta de la potencia de los mismos dioses, en una especie de eucaristía o comunión con esas fuerzas divinas, que son eternas, a la vez que cambiantes en este ciclo eterno de renacer. La eternidad cíclica de Ra en el universo. Unos textos que están dirigidos específicamente para el faraón, ya que se inscribieron en las pirámides, como la última morada del rey en este mundo. Saltamos ahora unos cuantos cientos de años y vamos al momento del primer auge y esplendor de la literatura egipcia en el Reino Medio. La característica principal de la literatura en esta época es precisamente que la escritura se expandió más allá de la corte y los entornos religiosos, y empezaron a proliferar otro tipo de géneros como la narrativa o los cuentos. Indudablemente, los cuentos ya existían anteriormente. Sabemos que antes de la escritura, la tradición oral siempre era una transmisión de boca a oído, y la oralidad está vinculada con mitos, leyendas y cuentos. Pero en esta época se comienzan a escribir, o por lo menos nos empiezan a quedar de esta época. La historia de Sinué el egipcio, el cuento del campesino elocuente, o el papiro Huéscar, donde narran 5 cuentos de magia de la época legendaria de Keops, pero escritos ya en el Reino Medio, precisamente nos hablan de esa cultura extendida por la gran mayoría del pueblo egipcio. Y aparecen en esos cuentos reflexiones sobre la justicia, la rectitud, o incluso reflexiones filosóficas y conversaciones alegóricas. Podríamos hablar de cuentos, pero he querido traer un fragmento del diálogo de un hombre con su Ba, el diálogo de un hombre con su alma, que me llama profundamente la atención y me parece curioso. Es precisamente un momento de desasosiego para el alma, de mirar alrededor y no ver esperanza por ningún lado, de ver cómo el mal se ha apoderado del mundo y los hombres de bien no hacen prácticamente nada. Es un momento muy parecido a este, un momento de pesimismo existencial. Un hombre comienza entonces un diálogo con su alma, diciéndole que la vida le resulta pesada, que ya no hay nadie con quien compartir sus inquietudes. Y el texto dice algo así: ¿a quién hablaré hoy? Los hermanos son malvados, los amigos de hoy no aman. ¿A quién hablaré hoy? Son ávaros los corazones, cualquiera toma posesión de los bienes del prójimo. ¿A quién hablaré hoy? Se encuentra satisfacción en el mal y se tira lo bueno a tierra en cualquier lugar. ¿A quién hablaré hoy? Quien hacía encolerizar a un hombre por sus acciones malas,
ahora hace reír a todos, siendo su maldad perniciosa. ¿A quién hablaré hoy? El malhechor es un íntimo y el hermano se ha vuelto un enemigo. ¿A quién hablaré hoy? Nadie quiere recordar el pasado y nadie quiere ayudar a quien actúa en este tiempo. ¿A quién hablaré hoy? Los rostros se ocultaron y todos están con la cabeza agachada. ¿A quién hablaré hoy? Los corazones son avariciosos y no existe un corazón de un hombre en el que uno pueda confiar. ¿A quién hablaré hoy? No hay hombres justos y la tierra se abandonó a quienes hicieron el mal. ¿A quién hablaré hoy? Estoy agobiado, cargando penurias por carecer de un amigo íntimo. ¿A quién hablaré hoy? La maldad vagó por la tierra y no tiene fin. Y el alma entonces le anima a seguir y le dice: escúchame, mira, es bueno escuchar para la gente. Sigue al día felizmente y olvida la preocupación. Sigue adelante, no te desanimes. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta descripción del momento de este egipcio? ¿Qué preguntas le harían a su alma? Si quieren, pueden dejarlas escritas aquí abajo. Es una buena reflexión. ¿Qué pregunta le harías a tu alma? Estudiar la literatura antigua nos abre puertas a nuestra interioridad, a nuestras preocupaciones. En nuestro mundo de entretenimiento, de pasatiempos, de bypass conciencial, donde mejor es no pensar y simplemente moverse, hacer una y otra cosa. Y si te preguntas ¿a dónde vas? Pues no importa, lo importante es seguir caminando, seguir moviéndose. En nuestro momento tenemos que ir tan rápido para así no perder tiempo y no tener tiempo para mirar adentro, no sea que suframos de angustia existencial. Es un buen ejercicio revisar los tratados y cuentos antiguos que tocaban las fibras del alma. Pero bueno, saltamos también ahora a otra época, nos vamos al amor, otro de los grandes temas de la literatura humana y del ser humano en sí mismo. Y ahora voy a leerles algún poema de amor del Reino Nuevo, que dice así: mi amor ha regresado, déjame difundir la noticia. Mis brazos se abren amplios para abrazarla y el corazón hace piruetas en su oscura cámara. Feliz como cuando un pez en la noche sombrea en la alberca. Tú eres mía, mi querida, mía para siempre, desde el día que por vez primera musitaste mi nombre. Y el segundo poema dice así: creo que iré a casa y me acostaré muy quieto, simulando una enfermedad terminal. Entonces vendrán los vecinos en tropel a mirarme. Mi amor tal vez estará entre ellos. ¿Cómo sonreirá mientras los doctores gruñen entre los dientes? Ella sabe perfectamente lo que me aqueja. Ay, no, podemos suspirar. ¿Verdad que son hermosos? Si quieren, pueden dejar algún comentario sobre si les ha gustado estos poemas de amor románticos o les han parecido un poco cursis. Y es que el amor es un sentimiento que arrebata los corazones. No es de una cultura o de otra. El amor nos da vida. Ya sea Shakespeare o Becker, la poesía mística de Rumi o el mismo Neruda, el amor nos enfrenta al anhelo del otro. Es el motor que nos mueve a la unidad, a compartir, a intimar, a salir de nuestro ego y abrirnos un poco al desconocido, al otro, al que amamos. Los poemas de amor egipcios son bellísimos y muchas veces tan explícitos que con cierta picardía nos hacen hasta sonrojar. Y bueno, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, el egipcio estaba bastante enamorado de la vida. Como muchos de los monumentos que han perdurado, han sido tumbas, pirámides y templos funerarios, se ha dado la impresión de que es una cultura de la muerte. Pero esto simplemente es algo muy alejado de la realidad. El egipcio era un enamorado de la vida.
tanto que se creía en una vida eterna y se quería una vida eterna junto al buen Osiris, el bondadoso, en los campos de Yaru, en el paraíso. Saltamos ahora a otra época y seguimos tratando temas fundamentales del ser humano, rescatando la sabiduría viva del antiguo Egipto. Y para concluir la charla, les quería traer unos textos que pertenecen a la época tardía. Es un momento en el que en Egipto convivió el pensamiento griego, el pensamiento cristiano y la filosofía hermética, y se codificaron una serie de escritos de carácter gnóstico hermético. Hago referencia precisamente a los manuscritos de Nag Hammadi, una colección de textos gnósticos que, junto a los manuscritos del Mar Muerto, recogen parte de una gran tradición hermético-mística que fusiona el pensamiento de Oriente y Occidente, el pensamiento egipcio con la filosofía griega y con incluso la religión cristiana. Nag Hammadi es una localidad que está entre Abidos y Luxor, en el sur de Egipto. Egipto, después de la época tolemaica y en la época romana, Egipto era un crisol de culturas, donde hubo un sincretismo magnífico entre los pensamientos filosóficos, mágicos y el misticismo hebreo cristiano. Ciencia y mística se fusionaron en el hermetismo, lo que conocemos como filosofía hermética, y gran parte de las primeras doctrinas cristianas florecieron en el territorio egipcio. En el siglo IV en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino realizó el concilio de Nicea, un concilio crucial de la Iglesia, donde se sentaron las bases del cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día. En ese momento se separó la Iglesia católica de Roma y la ortodoxa de Constantinopla y se eligieron entre multitud de evangelios los 4 que a partir de entonces fueron los evangelios autorizados, debido más o menos a que narraban acontecimientos similares de la vida y hechos de Jesús. Pero otros muchos, fueron proscritos y etiquetados como apócrifos. Apócrifo es una palabra que significa que no es auténtico. En ese momento, muchos de los textos que se prohibieron y que existían en Nag Hammadi había una comunidad de cristianos coptos que, en vez de destruir todos esos textos, esos textos prohibidos los guardaron en una cueva. Esta fue sellada y 15 siglos después, es decir, a mediados aproximadamente del siglo XX, en 1945, se descubrieron desvelando fragmentos de filosofía hermética, mitos egipcios, evangelios apócrifos y hechos de los apóstoles. Allí encontramos relatos de la creación que se asemejan a los mitos cosmogónicos de Heliópolis y de Menfis, a los antiguos mitos cosmogónicos. Cuando escuchamos en el Evangelio de San Juan que lo primero fue el Verbo, alude directamente a la cosmogonía de Menfis, a la cosmogonía menfita, en la que el dios Ptah creó el universo con su pensamiento y con su palabra, con su verbo. Y es que los textos herméticos son parte de ese intento del ser humano de comprender al misterio de la creación, del origen de la vida, del bien y del mal, del camino de la rectitud, para poder ascender hacia lo santo, de alcanzar una vida más feliz y en armonía con todo el universo. ¿Qué forma más hermosa de concebir todo esto? La naturaleza, los seres, no fueron fruto de un azar o de fortuitas e inconscientes fuerzas. Para los antiguos, nacieron primero en la mente del Creador y al ser pronunciadas con su verbo fue la encarnación en el mundo el espíritu en el mundo de la materia. Es una de las primeras visiones intelectuales de la creación del mundo y la encontramos en los textos religiosos de los sacerdotes de Ptah en Menfis, desde el origen del pensamiento egipcio, hasta en estos textos herméticos de finales de su historia. Y bueno, pues la verdad es que la literatura egipcia es muy extensa y abarca muchos géneros, matices también de la complejidad del alma humana, literatura didáctica o sapiencial, enseñanzas para el arte de vivir, cuentos, narrativa, poesía, teatro litúrgico, himnos, mitología, textos funerarios. ¿Qué género les gusta más a ustedes?
Unos y otros nos conducen siempre a nuestro propio interior y provocan un resonar en las cuerdas de nuestra alma que hacen que todo ello vuelva a estar vivo. Espero que hayan disfrutado este brevísimo apunte literario y quisiera decirles que si se animan, los miércoles de 10:30 a 1 tenemos el módulo de literatura en el Antiguo Egipto, donde veremos, entre otros, muchísimos textos religiosos, funerarios, los cuentos, la narrativa, poesía, textos sapienciales y la literatura también hermética. Son 8 clases apasionantes a través de Zoom y pueden solicitar información con un mensaje en privado o verlo en la web de Sofía, www.centrosofia.com.mx o egiptologiaenmexico.com. También es un curso que se está dando a través de la plataforma Zoom y se están grabando las clases, por lo tanto pueden tomarlo en un horario que a ustedes se les convenga, ya que pues, se puede acceder a estas clases grabadas. También tendrán la posibilidad de tener alguna tutoría o realizarme las preguntas que ustedes quieran para ampliar o profundizar las dudas. Después de este inciso comercial, les agradezco su asistencia y espero que hayan disfrutado conmigo de la pasión por el Antiguo Egipto. Si les gusta Egipto y la egiptología, no dejen de dar likes, compartir estos contenidos y de participar también en nuestras actividades. Les mando un muy fuerte abrazo y mis mejores deseos para este tiempo. Hasta pronto.